Miedo a la muerte. Creo que no os parecerá mal si os digo antes de empezar con la meditación sobre la muerte que me limitaré tan solo a pensar en voz alta. En cierto sentido, esto debería hacerse con todas las meditaciones. Creo que resultarán mucho más útiles si el predicador desenvuelve sus propios pensamientos, procurando ser sincero consigo mismo en la presencia de Dios, que si expone una serie de consideraciones edificantes que convienen o que él se imagina que convienen a quienes está hablando. Esto es válido especialmente para este tema de la muerte. Nada más fácil que copiar del cuaderno una colección de frases que audaz y desafiadamente tratan del tema de la muerte. Pero en realidad cada uno de los seres humanos reacciona de una manera totalmente diferente al acercarse a este problema. Puede que alguno de nosotros esté mucho más dispuesto a meditar sobre él, otro estará más dispuesto a tomarlo con calma, y habrá alguno que esté más deseoso que los demás de verse libre de esta vida, tan limitada, tan poco satisfactoria, y de afrontar la perspectiva inmediata de otro mundo, por sombrío que éste pueda parecer. Lo que os voy a decir son mis propias reacciones ante el tema de la muerte, y lo que os diga probablemente solo será útil a los que piensan más o menos como yo. Creo que para la mayoría de nosotros la meditación sobre la muerte es un esfuerzo. Tenemos que apretar los dientes para hacerlo. Pasamos de un día a otro y suprimimos inconscientemente, o quizá conscientemente, el desagradable pensamiento. Lo mismo nos ocurre cuando procuramos ignorar la existencia de alguna persona que nos es profundamente antipática. Algún personaje de la vida pública, por ejemplo, cuyos escritos o manifestaciones nos molestan, hasta tal punto que solo la mención de su nombre nos produce una repentina irritación por el mero hecho de recordarnos que tal persona existe. Lo mismo ocurre con el enemigo común del género humano, al cual llamamos muerte. Inconscientemente intentamos engañarnos para creer que no existe, aunque sabemos que existe. A una niña pequeña que conozco le preguntó su madre qué diría a Dios si él le pidiera que fuera una mártir, y la niña contestó sin un momento de vacilación. Le diría ¿qué? Qué bien conocemos esta costumbre en los niños de decir ¿qué? Aunque hayan oído perfectamente lo que se les ha dicho, únicamente para desviar la pregunta y librarse de cualquier manera. Y lo mismo ocurre a muchos adultos, cuando Dios nos susurra al oído la advertencia de que algún día, quizá pronto, tenemos que morir. Nuestro instinto le contesta, ¿qué? Con la esperanza de que no volverá más al mismo tema. No hay razón alguna para sentirnos por esto tan desesperadamente avergonzados, porque después de todo la muerte, en cierto sentido, no es una cosa natural. Sé perfectamente que la inmortalidad que Adán y Eva hubieran disfrutado si no hubiesen caído no era algo intrínseco a su naturaleza, sino un don de Dios, y Dios tenía pleno derecho de quitárselo. Pero aún así, el alma y el cuerpo están hechos el uno para el otro, y por eso mismo cuando el cuerpo yace en el barro y el alma en el purgatorio lleva una existencia separada de él, resulta ser una especie de violación del orden natural. Aborrecemos esta violación, no solamente con el instinto físico de los animales que luchan contra la muerte inmediata, sino con un prolongado resentimiento. Es una reacción instintiva en nosotros, este sentimiento de considerarnos defraudados al sernos quitada la vida. Por supuesto, esta no es una actitud adoptada conscientemente, porque esto supondría adoptar una actitud irreverente y poco razonable. Irreverente porque presume que nosotros, criaturas de Dios, tenemos derechos contra Él, y poco razonable desde todos los puntos de vista. Si el hombre ha sido hecho para la eternidad, y esta vida es solamente un prólogo, aunque un prólogo muy importante, para otra vida en otro mundo, conviene que de vez en cuando nos consideremos centinelas, dispuestos a ser relevados
siempre que así le plazca a nuestro capitán. Esto nos mantiene alertas, pues nunca sabremos cuándo seremos llamados para rendir cuentas. Nos hace trabajar más, sirviendo a Dios y ayudando a nuestro prójimo, sabiendo que nuestras oportunidades son estrictamente limitadas. Puede, nos decimos, que esto no vuelva a ocurrir otra vez, y nos apresuremos a ser caritativos, porque quizá no tengamos otra vez tal oportunidad. El pensamiento de la muerte nos conviene también, porque nos impide preocuparnos demasiado de este mundo y de sus bienes. La mortaja no tiene bolsillos. En verdad, todas las consideraciones recopiladas no sirven para nada, si nos empeñamos en afirmar que la muerte es una injusticia que Dios comete con nosotros. Pero todo esto no puede acallar nuestro instinto que nos hace desear seguir viviendo. Hemos nacido para la inmortalidad, y aunque nuestra fe nos enseña que la muerte no es extinción, desgraciadamente se le parece demasiado para sentirnos cómodos pensando en ella. Quizás intentamos consolarnos con la reflexión de que la vida se hace cada día más desagradable según pasan los años, y que por tanto no nos importará mucho cuando llegue el momento. Qué tremendo es el decaimiento gradual de las propias fuerzas, el debilitamiento del cuerpo como si fuera el de un niño, y a veces el debilitamiento mental, y los largos meses de sufrimiento que preceden a la muerte, los esfuerzos drásticos de los médicos para prolongar la vida, la vista de los fracasos de medicamentos en la mesita de noche. Si la muerte nos llega pronto, inesperadamente, por lo menos se nos ahorraría todo esto. Y si tenemos que vivir y soportar todo esto, cuando por fin llegue la hora, nos sentiremos por lo menos dispuestos a morir, porque ya nos habremos cansado de esperar en esta antesala de la muerte. Así lo pensamos, pero ¿nos ayuda realmente tal pensamiento? A mí me parece que el efecto de tales contemplaciones de fracasos de medicamentos nos aumenta aún más la imagen de la muerte y nos hace más miedosos ante ella. Qué formidable es el enemigo que puede proyectar su sombra desde tan lejos. Y podemos en realidad creer que la muerte es solamente la puerta por la cual se entra en la inmortalidad, cuando nos la imaginamos como decaimiento del cuerpo humano, que poco a poco nos va despojando de todas nuestras facultades. Personas de viva imaginación, que abrigan tales sentimientos respecto a la muerte, no creo que deban meditar sobre ello, o por lo menos no en el estricto sentido de la palabra meditación. Que mediten sobre la brevedad de la vida, que mediten sobre el infierno o el purgatorio, porque aumentar su terror al describir el lecho de muerte o el cementerio me parece que no es más que perder el tiempo, o todavía algo peor. Con la meditación sobre la muerte se pretende asustar a los libertinos para convertirlos en jesuitas, pero ni con la mejor voluntad del mundo se puede esperar que un tímido se transforme en valiente. Pero vais a decirme, y con toda razón, aunque la meditación no les conviene a ciertos temperamentos, ¿no deberíamos observar todos, por constitucionalmente nerviosos que seamos, una actitud como de oración respecto a la muerte? Y al acercarnos a Dios, no debemos arrinconar ni olvidar esta transición del mundo de las sombras al mundo de las realidades. Este vehículo que Él amablemente nos manda para recogernos cuando quiere que vayamos a reunirnos con Él. Y sin embargo, hay un escrúpulo, puede que sea algo más que escrúpulo, que frecuentemente nos acosa cuando nos damos cuenta de que el pensamiento de la muerte no encaja fácilmente en nuestras oraciones. ¿Es posible, nos preguntamos, que realmente no tenga fe? ¿Que el decir diariamente creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable sea solo una fórmula para mí? ¿Es que no creo en realidad? Si realmente tuviéramos fe, podríamos vacilar un solo momento sobre el acto de traspasar el umbral que separa el tiempo de la eternidad. Me parece que este problema se nos presenta forzosamente si leemos el diario de John Wesley. Ahí tenéis un hombre cuya vida entera se centra en Dios,
que dedica el día entero, ordenado metódicamente al culto de Dios y a las buenas obras. Un asceta duro con sí mismo, un hombre caritativo que va visitando a los presos en los calabozos y que sin embargo teme a la muerte. La vista de unos pasajeros alemanes, miembros de aquella oscura secta moraviana, que aparentemente indiferentes cantan himnos mientras todo el mundo en el barco cree que en aquella tormenta iban a zozobrar. Le hace reaccionar y preguntarse si él es realmente cristiano. Atraviesa una especie de conversión y durante el resto de su larga vida espera la muerte sin temor, y lo mismo enseña a otras muchas almas. Nada le edificaba más que el espectáculo de aquellos criminales que luego cayeron bajo su influencia y que iban a la horca con la alegre certeza de una eternidad feliz. Y nada le escandalizaba más, debemos añadir, que el espectáculo de los agitadores irlandeses condenados a muerte, que a pesar de haber recibido los últimos consuelos de la Iglesia católica, se desplomaban en el patíbulo. Y sin embargo hubo muchos anglicanos que durante toda su vida temieron a la muerte, igual que su contemporáneo y amigo el doctor Johnson. Cada vez que Boswell quería inducirlo a conversar sobre la muerte, el gran hombre perdía su temple e insistía en que se cambiase de tema. ¿Qué era exactamente lo que Wesley tenía y lo que el doctor Johnson no tenía? Por extraño que parezca, creo que podemos afirmar que se trata de una cosa sin la menor importancia. Wesley se había forjado un tipo extático de religión, más bien protestante que católico, firmemente arraigado en las emociones que dominan la inteligencia y que hace parecer lo eterno tan real al hombre como si se tratase de sus experiencias ordinarias. A Johnson, como a la mayoría de nosotros, le bastaban las creencias enseñadas por la Iglesia a que pertenecía, aceptadas con intelecto y voluntad firme. Es muy discutible si Johnson tenía menos fe que Wesley, en el más amplio sentido de la palabra, y hasta se podría sostener que tenía más. Y también se podría sostener que el verdadero negocio de la fe no consiste en forjar las convicciones emocionales, sino en enseñarnos a prescindir de ellas. A prescindir de ellas. He aquí por fin algo que creo reconfortará a los que no tienen madera de héroes. Es muy posible que el signo de los cristianos verdaderos no sea necesariamente el valor en relación con la muerte, sino el estar dispuestos a ofrecer siempre todas nuestras angustias como parte del sacrificio de nuestra vida a Dios. El miedo no es pecado. Podemos desde luego pecar por miedo, abandonando nuestras obligaciones, renegando de la fe. Si no, ¿qué hacía nuestro Señor en Getsemaní? Cualquiera que fueran los sentimientos que se apoderaron de él, la versión latina los llama temor y angustia. La versión griega lo expresa tal vez mejor, diciendo que comenzó a entristecerse y angustiarse. Estaba sin duda sometiéndose a nuestras debilidades humanas, hasta donde le era posible, a Dios encarnado, para invitarnos a unir nuestros recelos secretos para con la muerte a su propio sacrificio. Nos quería enseñar, así es como yo lo entiendo, que no somos responsables si en el momento del peligro se nos reseca la boca y nos tiemblan las rodillas. Esto no tiene importancia. Lo importante es, primero, la obligación de cumplir con nuestros deberes, sean cuales fueren los temores interiores que tengamos que dominar. Y segundo, el tener que ofrecer a Dios esta nuestra debilidad humana, esta vergonzosa incapacidad diciéndole: Dios mío, sé que soy un cobarde, pero prefiero ofrecerte este miedo y todas las demás aflicciones inherentes a mi condición humana. Los cobardes mueren varias veces antes de morir, y todas estas muertes te las ofrezco a ti. Creo que uno de los mejores libros escritos por Monseñor Benson es El cobarde. El héroe de este libro, si a esto se le puede llamar héroe, está desacreditado a los ojos de su padre y de su familia, porque en una o dos ocasiones críticas había manifestado miedo. Entonces, ya al final del libro, se declara un incendio y él se precipita en la casa en llamas para salvar algo, ya no recuerdo qué.
Atrapado allí, aparece en la ventana enloquecido de miedo, pero el humo le vence. ¿Se le puede llamar cobarde? No tenía el acto que le costó la vida más mérito, precisamente porque le exigía un esfuerzo moral mayor del que necesitaría alguien a quien consideramos valiente. La imitación de Cristo, que siempre tiene la última palabra, nos recuerda que Dios toma en cuenta no tanto la obra en sí, cuanto las condiciones de que disponemos para hacerla. Siendo así, ¿por qué entra entonces la muerte en nuestras oraciones como algo temible, como algo que tenemos que ofrecer? Es que nunca aprenderemos a pedirle a Dios la clase de muerte que más nos agrade, además naturalmente de orar por la gracia de la perseverancia. Recuerdo haber oído decir al difunto arzobispo Godier, que me dio los ejercicios antes de ordenarme, que era bueno rezar por la clase de muerte que más nos atraiga. Es sorprendente, nos dijo, cuántas veces otorga Dios este favor especial. Desde entonces me he preguntado muchas veces si el arzobispo Godier, que era un hombre muy santo, no rezaría por una muerte repentina, ya que no le agradaba la idea de enfermedades largas. Una vez fue a visitarle un sacerdote en Teichmouth, y al despedirle el arzobispo le acompañó hasta la puerta. Pero al alejarse el sacerdote vio que la puerta seguía abierta. Volvió inmediatamente y encontró al arzobispo ya dentro, pero muerto. Otro hombre, no menos santo, el difunto abad de Buckfast, tenía un gran terror a la muerte. Después de guardar 1 o 2 días cama por tener un resfriado insignificante, le dijo al enfermero que se levantaría al día siguiente, ya que no había motivo para considerarse enfermo por más tiempo, pero a la mañana siguiente le encontraron muerto. Y mientras estamos observando la imagen de la muerte, dejando de fijarnos en los detalles lúgubres para intentar comprender el significado general del cuadro, nos daremos cuenta de que todavía hay algo más que decir, algo de primerísima importancia para nuestras oraciones. El punto que sobre todo tenemos que destacar es que el nacimiento y la muerte son 2 momentos que deben recordarnos nuestra condición de criaturas. Nosotros, seres creados y no Dios, pertenecemos al tiempo. Nos parece que tenemos prisa y el tiempo, que para nada cuenta en la existencia de Dios, acondiciona nuestra vida, y en él estriba toda la diferencia. Nos molesta la espera y el tiempo, que para nada cuenta en la existencia de Dios, llega a ser un verdadero martirio para nosotros. Por tanto, estos 2 momentos, el nacimiento y la muerte, el subir y bajar de esta movediza plataforma del tiempo que es nuestro mundo, son esencialmente los momentos de consagración. En el primero no tenemos nada que hacer, pero cuando llegue el momento del segundo, no sabemos si estaremos en condiciones para poder dedicarlo conscientemente a la gloria de Dios. Puede llegar inesperadamente, puede, y esto ocurre muy a menudo, que nos encuentre en estado inconsciente. Necesitamos, pues, especialmente ahora que estamos de ejercicios, ofrecerlo por adelantado a Dios. Vuestra vida entera ha de ser el sacrificio ofrecido a Dios en unión con el de nuestro Señor en la Santa Misa. El momento cumbre de la Santa Misa es aquel en que el sacerdote dice «Hoc est corpus meum». Y el momento cumbre de nuestro sacrificio es el de la muerte, cuando también tengamos que decir «Hoc est corpus meum». Este es mi cuerpo, Señor, el cuerpo que me diste y que ahora me quitas, el cuerpo con el cual he sufrido y pecado. Venid, santos óleos, sellad las puertas de los sentidos, los puntos de contacto entre mi cuerpo y mi alma. Selladlos bien, este es el obsequio secreto que ofrezco a mi Dios. Y siendo la muerte el momento de consagración, haremos ahora nuestro ofertorio. Levantemos la patena con nuestro cuerpo, dispuestos a esperar el momento en que nos será quitado en la consumación del sacrificio. En un mundo caído, el sacrificio significa la destrucción, el aniquilamiento, hasta donde cabe, del objeto ofrecido. La misericordia de Dios ha hecho que la muerte no sea el aniquilamiento completo, pero esta separación del alma y del cuerpo es lo más cercano a la aniquilación que nosotros podemos ofrecer. Esperemos, por tanto, la muerte como el momento en que haremos a Dios
la suprema confesión de nuestra condición de seres creados, en que inmolaremos, en honor de su ser eterno, esta nuestra existencia transitoria, en que le ofreceremos esta lamparilla nuestra, para que la apague con su soplo. Cuanto más cara nos parezca la vida y cuanto más difícil nos resulte renunciar a ella, tanta más generosidad habrá en el acto del ofrecimiento. Siendo tan pequeño el valor real de nuestro sacrificio, al ofrecer nuestra alma a Dios, tanto mejor será si nos cuesta mucho trabajo el hacerlo, porque de esta manera le añadiremos el valor sentimental de nuestro sacrificio.